Hola, buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este programa que tenemos todos los sábados, dialogando con Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con mucha ilusión. Recuerden, perdón, recuerden que estamos viendo, parece que estamos teniendo un problema aquí con eh, Facebook Internacional. Ok. eh, Estamos teniendo problemas con una transmisión. A ver si podemos arreglarlo rápidamente. Perdón eh, estamos teniendo una dificultad. A ver si ahora funciona. No, parece que no funciona. Un segundito que voy a pedir ayuda y ya comenzamos nosotros. Bueno, vamos a pedir un poquito de ayuda porque parece ser que no entró Facebook. Entonces, bueno, vamos a seguir con el programa de YouTube y ya si nos pueden ayudar, sí parece que ya nos están respondiendo. Ok, muy bien. Bueno, vamos rápidamente. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo para este encuentro que tenemos. Vamos a conocer un poquito más sobre la Suma Teológica, ya lo saben, y por lo tanto, pues queremos conocer más de cerca el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Recuerden que este es el que ha marcado la historia de la Iglesia Católica. Conocer a Santo Tomás de Aquino es conocer a profundidad, no lógicamente toda la doctrina, pero de lo que él habló, de la doctrina católica, la parte que logró abarcar, pues no tiene precio, es increíble, es majestuoso, es importantísimo. Bueno, pues vamos a hacer esa oración al Espíritu Santo. Recuerden hacer temas tan importantes. Ya vamos a empezar a ver las virtudes teologales, que son las virtudes que nos ayuden a crecer en esa santidad. Recuerden que en la vida espiritual está la parte negativa, que es alejarnos del mundo, de la carne, del demonio, y luego está la parte positiva, así le llaman los autores espirituales. Y la parte positiva es la gracia, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, la gracia actual, perdón, se me fue la gracia habitual y la gracia actual, etcétera. Entonces, la oración, todos estos son medios, digamos, positivos para crecer en lo que es nuestra vida interior. Bueno, pues vamos rápidamente, mientras nos ayudan a ver si podemos conectar el Facebook, pues vamos a entrar en materia. Pedimos luz al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
Vamos a entrar entonces en materia. Hablábamos de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y las vamos a ver a fondo. Santo Tomás de Aquino, recuerden que trató 54 virtudes, tres teologales y después las otras son cardinales, que son las virtudes teologales, su objeto directo es Dios, desde el punto de vista de creerlo, de acuerdo a la revelación, de esperarlo como la bienaventuranza eterna, deseo de encontrarnos con Él en el cielo, y el amor, pues imagínense, el amar a Dios. Y después ya vienen todas las virtudes morales que ellos no van directamente a Dios, sino que van poniendo los medios para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Bueno, Santo Tomás de Aquino habló o desarrolló, hizo un estudio sobre 54 virtudes. Entonces, si se dan cuenta, y no solamente hay 54, sino que él pudo hablarnos de 54 virtudes, pero vamos a ir a muchísimas más. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender. Dice, en concreto, vamos a hablar de los medios que debe emplear el hombre para volver a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado nos ha hecho una fisura, un daño, y lo que queremos ahora es que permita que vayamos a Dios de nuevo. Bueno, pues vamos a ver, dice, de los actos buenos y malos en particular, virtudes teologales. Recuerden que estamos dialogando con Santo Tomás de Aquino. Es un libro que está hecho a preguntas y respuestas, y la verdad que es una gozada porque es como si yo tuviera estas dudas, que muchos de nosotros sí tenemos esas dudas, se las vamos presentando a Santo Tomás de Aquino y él con la Suma Teológica nos responde. Él ya no está con nosotros, pero todo su pensamiento que Dios, con el cual Dios le enriqueció, pues ahora es un patrimonio para nosotros, muy válido y muy hermoso. Bueno, ¿cuáles son las más notables entre las virtudes y aquellos cuyos actos tienen mayor trascendencia? O sea, ¿cuáles son de todas las virtudes que tiene el hombre? Que les digo, pueden ser miles y miles de virtudes. ¿Cuáles son las más importantes? Y Santo Tomás responde, las virtudes teologales, ¿sí? Entonces, no tenemos virtudes más importantes. Inclusive, cuando llegue el momento de hablar de los dones del Espíritu Santo, el ejercicio en la vida espiritual de las virtudes teologales depende mucho de la vida ascética, ¿sí? Que es esa correspondencia del hombre, ese trabajo que va haciendo el hombre, y luego después llegan los dones del Espíritu Santo a fecundar las virtudes y a llevarlas a una perfección mucho más grande de la que nosotros podemos ejercitar. Fíjense, son virtudes, ahora las va a definir Santo Tomás de Aquino, que vienen de lo alto, pero, digamos, trabajan al modo humano. Y entonces, cuando llegan los dones del Espíritu Santo, hacen que esas virtudes teologales, digamos, trabajen al modo divino, o sea, ya con una fuerza y una potencia, pues que solamente Dios sabe hasta dónde la va a llevar. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Por qué le llaman teologales? Dice, porque mediante ellas se encamina el hombre al fin sobrenatural en la medida que puede y debe procurárselo en este mundo. O sea, nosotros tenemos una finalidad. Ya Antonio Rollo de Marí, que es dominico, precisamente grande conocedor de Santo Tomás de Aquino y un grande conocedor de la vida espiritual, pues él nos hablaba de que el fin último y absoluto de nuestra vida es dar gloria a Dios. Y digamos, el fin inmediato, secundario, no absoluto, relativo, es la vida santa. O sea, yo con una vida santa, yo puedo dar gloria a Dios, ¿sí? Y ese es un poco lo que nosotros, si descubres esto en tu vida, ¿yo para qué estoy aquí en el mundo? Para dar gloria a Dios, para dar gloria a Dios, que Dios sea bendecido y alabado por mí, por mi entrega. Bueno, dice, luego, si las virtudes teologales no puede el hombre ejecutar actos meritorios de premio sobrenatural, no. O sea, si no hay virtudes teologales, el hombre no puede llegar a Dios. Así de fuerte, de potente lo que estoy diciendo. Si no están las virtudes teologales, el hombre no puede realizar actos meritorios para alcanzar la vida eterna. Bueno, ¿cuántas y cuáles son? Son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Y van unidas. No es que la fe va por un lado, la esperanza va por otro, siempre caminan juntas, y el golpe más duro que podemos hacer a las virtudes teologales, ahora saldrá, es el pecado. Cuando un hombre peca, es lo peor que puede hacer a Dios, que es cortar
las virtudes que son el medio para encontrarnos Dios y el hombre. Bueno, vamos a hablar ahora de la fe, ¿sí? Yo creo que solamente en esta sesión nos va a dar tiempo para hablar de la fe, porque sí tiene un desarrollo muy interesante Santo Tomás de Aquino. ¿Qué cosa es la fe? Es la primera pregunta que yo le haría. A ver, Santo Tomás de Aquino, defíneme qué cosa es la fe, porque no sé qué es la fe. La vivo, la siento, la he escuchado muchas veces en predicación, pero dime una definición que sacie mis inquietudes intelectuales y que responda a mis deseos del corazón. Pues, ¿qué es la fe? ¿No? Una virtud sobrenatural por cuyo sobrenatural, o sea, no es el hombre el que se da la fe, sino que viene de lo alto, ¿sí? Una virtud humana, cardinal, moral, el hombre puede trabajarla con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, pero la trabaja el hombre. En cambio, esta es infundida por Dios, se pone en práctica por causa del hombre, ¿sí? Ya, y siempre igual los dones del Espíritu Santo, que es digamos, el modo divino de vivir la fe y los santos, los mártires, los grandes santos nos muestran que ya empezaron a trabajar su fe, pero después llega el Espíritu Santo con los dones y lleva a esos santos a unas cuotas de santidad muy altas y de entrega heroica que uno cuando la contempla dices, pero ¿cómo pudo haber hecho algo así Dios? A través de este santo, pues porque así actúa. Entonces, es una virtud sobrenatural, infundida por Dios, diga, por cuyo influjo el entendimiento, fíjate, la fe está en el entendimiento, no está en la voluntad. Recuerda que el alma tiene dos facultades, entendimiento o inteligencia y voluntad. Entonces, la fe, su asiento es en la facultad del entendimiento. Lo digo porque hay mucha gente que ni siquiera sabe esto. O sea, ¿dónde está la fe, Padre? O sea, ¿dónde la tengo, no? ¿A dónde tengo que mirar para tener más fe o menos fe? ¿Dónde radica? Es una virtud, por lo tanto, no tiene un aspecto material, espacial, ¿no? No tiene espacio. Mas, sin embargo, está y trabaja. Y después la fe se hace obras. Por tanto, es viva, real, ¿sí? Concreta, porque la fe es creer en Dios, ahora va a salir, y después en ese creer en Dios y aceptar a ese Dios que se revela, me lleva a entregarme a los demás. Bueno, dice, entonces, tiene un influjo en el entendimiento que se adhiere inquebrantablemente, o sea, no duda, ¿eh? En cambio, yo dudo de mis amigos si son sinceros o no son sinceros. Mi jefe no dudo si me va a pagar o no me va a pagar este mes porque la empresa no va nada bien, etcétera. Entonces, en cambio, aquí es adherirse a Dios de una forma inquebrantable y sin temor de errar en esa unión con Dios, cuyo fin, ¿cuál es el fin y el objeto de la fe? Dice, de la eterna bienaventuranza, o sea, Él es el fin al cual yo voy a atender. Y ahí viene después en auxilio la esperanza, por eso la fe me lleva a la esperanza y se incrementa por el amor, ¿sí? Y el amor nutre la fe, la esperanza para desear recibir más dones, o sea, en este caso más gracia, para poder vivir de una forma más profunda la fe. Dice, entonces, me adhiero a Dios como mi fin para la bienaventuranza, ¿no? Ese Dios. Y dice, y las verdades que Él reveló, que están contenidas en el credo, por ejemplo, aunque no las comprenda, a lo mejor no las logro, digamos, racionalmente explicar, pero me fío de Dios. Los misterios de la vida de Cristo, pues algunos son muy profundos. O sea, cómo Cristo, siendo Dios, viene a servir a la criatura humana. Y encima, porque yo le ofendí. O sea, eso es un misterio. Y la mente humana se rompe. Claro, la respuesta es el amor. Pero después, racionalmente dices, es que me quiebra, porque todo un Dios que es ofendido por mi pecado, resulta que Él viene desde el cielo y toma carne para poderme salvar, pues eso rompe cualquier esquema, y más los humanos que no tienen el don de la fe para comprenderlo. Bueno, basándose en la autoridad de Dios, perdón, ¿cómo puede el entendimiento admitir de modo tan absoluto verdades que no entiende? Porque hay verdades y misterios que nos trascienden. El misterio de la Santísima Trinidad
yo no te lo puedo explicar cómo en una persona, en una naturaleza divina, pero en una naturaleza divina hay tres personas. O sea, esto en la vida real es imposible que tres individuos sean uno solo. Pueden ser amigos, pueden ser familia, etcétera, pero siempre, digamos, mantienen el ser individuo cada uno. Puedo estar junto, puedo estar arriba, por abajo, pero siempre estamos tres individuos unidos. En cambio, en Dios es una sola naturaleza en tres personas distintas. Un misterio que no podemos entender. Pero no significa que no deje de creer, porque si no entiendo, ya no creo con él. No, no entiendo, no sé explicarlo, mas sin embargo lo acepto porque Dios se revela. Esto es lo maravilloso. Dios toma la iniciativa de revelarse para mostrarme en este caso, este misterio, ¿no? Y en el caso de la Santísima Trinidad, jamás lo voy a abarcar. A Dios no se le puede abarcar, la criatura no puede abarcar a Dios, infinito. Yo soy finito y Él es infinito. Bueno, pero sin embargo, lo que puedo conocer de Dios en la otra vida va a ser muchísimo más profundo, exponencialmente más profundo que lo que yo puedo experimentar ahora de Él en la tierra. Dice, ¿por qué Dios no puede engañarse sin engañarnos? Porque es la verdad por esencia. Entonces, cuando Él se da a conocer, pues Él se revela. ¿Y por qué, padre? ¿Y no puede hacer de otra manera? ¿No podría ser, a lo mejor usted está siendo engañado y pensando que este cuento de hadas que le han contado desde pequeño, a lo mejor no es así? Y aquí está la respuesta. O sea, Dios no se puede engañar, porque Dios es verdadero, es sincero, es la perfección pura. Entonces, cuando Él se revela a una criatura, ¿quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? ¿Por qué se revela? ¿De qué forma se revela? Etcétera. Él toma la iniciativa y se revela porque me ama. Ya un poco los teólogos y lógicamente meditando con los santos, pues nos damos cuenta que el pecado original rompe la amistad con Dios, pero Dios no se queda con los brazos cruzados, sale al encuentro del hombre y lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a empezar a gozar, ¿eh? Y recuerden, la fe es muy importante. Es la primera virtud teologal que me abre a todas las virtudes. Yo necesito la fe y necesito estar creciendo en la fe. Entonces, pedirla, orar en ello, disponerme, porque recuerden que viene de lo alto, pero si Dios ve un corazón bien dispuesto y cada vez que me manda una gracia respondo, pues lógicamente el Señor me enviará más gracias. Bueno, ¿cómo podemos cerciorarnos de cuáles sean las verdades reveladas por Dios? Mediante el testimonio de aquellos a quienes se la reveló. O sea, hay testigos y no todos yo, por ejemplo, yo no he recibido ninguna revelación de Dios. Sí, en oración, inspiraciones y todo lo que tú quieras, pero a mí Dios no me ha revelado nada que no esté ya en las Escrituras. Lo que me ayuda a mí, en este caso como sacerdote, para ayudar a otros, es que me confirma lo que Él ya reveló hace 2000 años, me ayuda a que yo lo comprenda, porque yo tengo que, en su nombre, tengo que transmitirlo, pero a mí no me ha revelado nada nuevo y me imagino que a ti tampoco, y no lo hará, porque la revelación de Cristo, o sea, de Dios, está, digamos, llevada a plenitud en en la Sagrada Escritura. Entonces, por lo tanto, ya no hay cambios. Lo que Dios quiso decirle al mundo está en esencia, no totalmente, pero en esencia, en la Sagrada Escritura. Y lo que no conocimos, como decía el apóstol San Juan, si hubiéramos escrito todos los libros de todo lo que hizo, pues no habría libros, ¿no? Para abarcar todas las bellezas, buenas obras y milagros que realizó o las palabras que pronunció, pero lo que tenemos de Cristo es suficiente para llegar al cielo, para creer en Él, para esperar en Él, que puede ser mi opción para el cielo, y para amarle, ¿eh? Bueno, ¿por qué Dios no puede engañar sin engañarnos? Porque la verdad por esencia. ¿Cómo podemos cerciorarnos de cuáles son las verdades? Por el testimonio de que los que Él envió. ¿A quiénes les reveló estas verdades? Primeramente a Adán en el paraíso, pero sabemos que falló. Más tarde a los profetas del Antiguo Testamento, que fueron los que fueron guiando al pueblo de Israel. ¿Eh? ¿Qué figura tan importante la de los profetas? Y hay profetas hoy, no es el tema. Hoy hay profetas también en el mundo, pero precisamente hay que saber reconocer con discernimiento, con la luz de Dios, reconocer en los supuestos profetas cuáles verdaderamente sí lo son. Y
Eso es como un primer acercamiento. Oye, ¿quién es esta persona? Etcétera, etcétera. Pero saben que el que nos tiene que decir quiénes son verdaderos profetas o videntes de los cuales Dios o la Santísima Virgen o los santos o los ángeles se les aparecen, pues entonces la iglesia confirma que eso es lo que está pasando hoy. Tenemos un grande problema con los pseudoprofetas o falsos profetas porque muchos hablan en nombre de Dios y supuestamente nos están revelando profecías y la mayoría de ellos no son verdaderos, o sea, no son veraces. Se están inventando las cosas porque están bien mal de la cabeza o lo que sea, o tienen intereses o Satanás está haciendo su labor en sus corazones. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que con esto al menos está distrayendo la atención de la verdadera revelación. Pero en muchos casos es el motivo con el cual se ataca la fe católica. Bueno, pues vamos a preguntarle entonces a Adán en el paraíso o a los profetas del Antiguo Testamento o, que es lo que tenemos ahora en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, los apóstoles. Tenemos los Hechos de los Apóstoles, tenemos los Evangelios, etcétera, tenemos las cartas de San Pablo, el Apocalipsis. Entonces, eso nos ayuda, la carta a los Hebreos, eso nos ayuda a comprender un poquito mejor a Dios, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que verdaderamente Dios, bueno, podamos decir, vamos a quitar a Dios, porque si tú crees en Dios y sabes que Dios ha revelado esto, pues no hay ninguna duda. Pero vamos a quitar, como digamos, tú no reconoces a Dios totalmente. ¿Cómo sabemos que es esto verdadero? Y entonces dice, porque muchas de las comentarios que Cristo hizo se cumplieron o se están cumpliendo. Por lo tanto, es una forma de comprobar. Si yo te digo, mira, dentro de 5 días va a temblar y va a desaparecer, no sé, Estados Unidos, porque se va a hundir el país. Pues tú dices, bueno, vamos a esperar 5 días, voy a estar por aquí. Pasan los 5 días y no pasa nada. Padre, ¿no quedamos que usted nos estaba diciendo la verdad? ¿Usted sabía lo que iba a pasar? Pues no. En cambio, Cristo lo que proyectó, todo se está cumpliendo. ¿Se ha cumplido o se está cumpliendo? Pero no termina ahí. Dice, porque esas, digamos, máximas o esas frases o esas profecías que también Cristo nos advirtió, pues se han comprobado en la historia, en la realidad, que se cumple, ¿no? Por ejemplo, el profeta Isaías, que hablaba del siervo doliente, etcétera, etcétera, etcétera. Viene Jesucristo y dices, pero si lo que estaba diciendo el profeta Isaías 700 años de Cristo es lo que sucedió con Cristo. Fíjate, Isaías 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de poderlo conocer o de poder tener una intuición más cercana, porque San Juan Bautista, imagínense la luz que Dios le dio para preparar el camino inmediato, pero el profeta Isaías estaba preparando igual el camino, pero 700 años antes de su venida estaba preparando el pueblo de Israel. Bueno, también por los milagros. Los milagros nos ayudan a comprender mejor esta realidad. Dice, ¿es el milagro prueba concluyente de la intervención sobrenatural divina? Sí, Señor. Nadie puede hacer milagros. Nadie. Claro, el demonio puede jugar un poco con la naturaleza, etcétera. Depende de los demonios y depende del poder que la naturaleza de ese ángel caído tiene. Y sí, puede hacer algunos, digamos, gestos. Imagínate que una persona está confabulada con el demonio y te dice, te voy a demostrar, mira, aquí no hay nadie, vamos a apagar la luz, a ver, apágala. Y la podría apagar el demonio. O sea, eso es verdad. Pero hasta ahí llegan, o sea, son pequeñas cosas que el demonio, o sea, digamos, acompaña a algunos hombres que son digamos, sus amigos, y lógicamente no se compara con un milagro. Por ejemplo, resucitar un muerto. El demonio no puede resucitar un muerto, y ningún hombre, ningún ángel, nadie puede resucitar un muerto. Y en cambio, Cristo resucitó a varios, a su amigo de Lázaro, a la niña que le dice Talita Kumi, a ti te llamo niña y levántate. Samuel, el hijo de la viuda de Naín que salía a llevar a su hijo a enterrarlo y el Señor para pues la procesión fúnebre y le dice, levántate y se lo entrega a su madre. O sea, Cristo resucitó. Es un milagro que nadie puede imitar y por lo tanto sí es una prueba concluyente de que Dios actúa.
puesto que es un acto propio de Dios y ninguna criatura puede realizarlo con sus propios medios. Yo no puedo resucitar a nadie. En donde se haya escrita la historia de la revelación y de los otros hechos sobrenaturales de Dios, o sea, Dios se revela. Y tú me dices, ¿en dónde? ¿Dónde se revela? Y todos decimos, en la Sagrada Escritura. De ahí parte todo. Lo que es la tradición, el magisterio, etcétera, la doctrina católica viene de la palabra de Dios. Recuerden que primero fueron las catequesis, que es la tradición de los apóstoles, y después se fueron configurando por escrito. Entonces vienen juntas la tradición y el evangelio, porque uno generó el otro. Entonces están unidísimos. Y ellos son los, digamos, las fuentes para el magisterio y la doctrina católica. Y ya no digamos, pues, prácticas pastorales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es la Sagrada Escritura? Una colección de libros divididos en dos grupos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 72 libros. ¿Son acaso estos libros resumen y compendio de todo lo que se ha escrito? No, señor, no es un compendio. Dice, porque, o sea, no es que estos libros son un compendio, una síntesis de la historia de la salvación. No, sino que estos libros están confirmados que están inspirados, o sea, que el autor último de la escritura es Dios. Oye, pero lo hizo San Mateo, lo hizo San Juan, lo hizo Santiago, lo hizo Pablo, etcétera. Sí, pero detrás de ellos estaba Dios. Entonces, la inspiración es de Dios, no de los hombres. Los hombres lo que hicieron es obedecer a Dios y por lo tanto escribieron lo que tenemos como patrimonio, la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, Dios es su autor es principal y para escribirlos utiliza manera de instrumentos, San Mateo, San Lucas, etcétera, San Juan, dice, son instrumentos de hombres elegidos por él. Entonces la diferencia no es que se ha hecho una síntesis y es muy bonita esta síntesis y nos quedamos con ella. No, la diferencia entre estos libros 72 y todos los millones y millones y millones que están a lo largo de la historia fuera de nosotros, es que estos son inspirados por Dios y los otros no. Esa es la grandísima diferencia. Bueno, dice, ¿qué significa que los escritos fueron escritos? O sea, ¿qué significa que fueron escritos por el mismo Dios? Y entonces, que es Dios su autor principal. ¿Es divino el contenido de los libros santos atendiendo al primer original autógrafo de los escritos sagrados? Sí, Señor. Y aquí Santo Tomás hace una grande diferencia, porque los escritos originales, pues la mayoría de ellos ya se perdió. Han encontrado algunos extractos, etcétera, que coincide con lo que hemos recibido con la tradición de las Sagradas Escrituras. Pero aquí viene un problema. Ya Santo Tomás lo veía hace 800 años, que las traducciones pueden ser interesadas por cultura, porque yo quiero transmitir un cierto mensaje, etcétera. ¿Qué hacen las sectas? Cogen las Sagradas Escrituras, quitan libros, quitan frases, etcétera, y lo acomodan a sus intereses, pero utilizando tristemente la Sagrada Escritura. Si ellos te dieran, oye, el manual del demonio para irte al infierno, te aseguro que no lo tomas. En cambio, no, no, te voy a dar una Biblia parecida a la tuya, más sin embargo te voy a quitar tu fe católica. Sí, te voy a hablar de cosas muy bellas, que dejes del vino, que seas fiel, etcétera, pero te ha quitado lo más importante, la gracia. Y eso no te lo da un pastor protestante, solamente Dios da la gracia. Bueno, luego la lectura de estos libros equivale a escuchar la palabra divina, así es, porque Dios es su autor, no directo. El autor directo, digamos, o sea, es el autor último, pero basándose en instrumentos, que en este caso, pues todos los personajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Podemos equivocar y torcer el sentido de la palabra divina? Así es. Mira Lutero, mira Calvino, mira, y podemos hacer una lista interminable de personas que han traicionado o que han querido cambiar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, sí podemos equivocar o torcer el camino, depende de los intereses. Por ejemplo, están ahora dando algunas traducciones de la Biblia que son lamentables. Y la verdad que los que quieren estar muy bien
están yendo a ediciones antiguas, ¿sí? Para que sean más puras, porque ahora hay mucha mezcla de lenguaje, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que las traducciones, si no son muy cuidadas, pues lo más probable es que por alguna palabra, etcétera, pierden todo su valor o cambian el sentido de lo que Cristo quería decir. Bueno, sí nos podemos equivocar, dice, porque por un lado hay pasajes también clarísimos, dice, pero también abundan los difíciles y oscuros, ¿sí? Como decíamos, el Apocalipsis, o sea, al día de hoy no hay quien lo interprete. Todos son aproximaciones, tratar de explicar, pero a ciencia cierta, ¿qué es lo que está revelando el Apocalipsis? No lo sabemos. ¿De dónde proviene la dificultad de entender la palabra divina? Y es un parágrafo, digamos, un poquito grande, ¿no? Normalmente se dan cuenta que las respuestas son muy concretas, muy concisas, pero aquí se va a explayar un poquito más. Dice, en primer lugar, de los misterios que encierra, puesto que en ocasiones enuncia verdades superiores, la Sagrada Escritura, lógicamente, al alcance de las inteligencias creadas, el Apocalipsis. No lo entendemos nadie, pero no porque no sea inteligente o que no haya estudiado, sino porque no logro ver exactamente qué es lo que significan esos signos, ¿no? Bueno, dice, porque enuncia verdades superiores a las inteligencias creadas y que solamente Dios puede comprenderlo. Sí, si Él las ha creado, si Él las está revelando, pero yo no tengo la capacidad de llegar a lo que Dios ve y bueno, pues capto un poquito de las Sagradas Escrituras, sobre todo en los misterios, ¿no? Hay frases muy, muy concretas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No me digas que es misteriosa la frase y que no hay quien la explique. O sea, es tan concreta y tan clarísima. Si quieres venir al cielo, tienes que pasar por mí, que yo soy el mediador. Bueno, dice, proviene además de lo difícil que se hace interpretar libros antiquísimos, escritos primeramente para pueblos que tenían idiomas y costumbres diversas. Por eso las interpretaciones a veces son totalmente sacadas de contexto y tú dices, no tiene nada que ver con lo que Dios reveló. ¿Y qué estás diciendo? Claro, porque no tienen esa luz, ese conocimiento que Dios le da por la luz. Y entonces, ¿qué hacen? Ven las Sagradas Escrituras, por ejemplo, porque puede ser vista desde muchos ángulos, como simplemente respuestas bellas a una situación humana, ¿sí? Eso puede ser también para algunos que les falta fe. Estamos hablando de la fe. Y si no tenemos fe, pues lógicamente no tenemos la capacidad de captar lo que son las Sagradas Escrituras, ¿sí? Bueno, eh, idiomas y costumbres diversos. Dice, y finalmente, las equivocaciones que hayan podido deslizarse vienen en las copias originales o en las traducciones sobre ellas calcadas en sus copias. O sea, aquí por eso Santo Tomás fue muy preciso. O sea, hay error, viene de Dios. La Sagrada Escritura dice, sí, la primera. Después las traducciones puede tener estas posibilidades de error, ¿sí? Entonces queda muy claro la diferencia. Las escrituras son inspiradas, Dios es su autor, pero las circunstancias, como dice aquí, las costumbres, el idioma, etcétera, en las traducciones puede influir y en algunos casos hasta negativamente. Bueno, ¿hay alguien que esté seguro de no equivocarse al interpretar el sentido de la palabra de Dios consignada en la Santa Biblia? Sí, existe. Por capacidad natural del hombre que está herida por el pecado original, no seríamos capaces nadie. Pero Dios le da un privilegio a un solo personaje de la tierra. Te responde Santo Tomás. Dice, sí, Señor, el romano pontífice y con él la Iglesia Católica, porque él pertenece a la Iglesia Católica y en estos momentos la dirige. Cuando pase a mejor vida, pues vendrá otro papa, otro santo padre, como ya lo ha habido. Yo cuando era pequeño, pues me ha tocado varios papas, ¿no? Porque ya te vas haciendo mayor y vas viendo pasar a varios papas, ¿no? Bueno, lo que Dios quiera. El romano pontífice, ahora lo va a explicar, no se equivoca solo en materias de fe y de costumbres. El resto es tan falible como yo. Pero es un privilegio, digamos, especial que Dios ofrece al Santo Padre para que no se equivoque en materia de fe y de costumbres. ¿Sí? Entonces, y lógicamente, bueno, no me extiendo más por ese tema. Dice, ¿por qué?
porque Dios ha querido que fuesen infalibles. La Iglesia Católica no se equivoca, ¿sí? Pero muchas de las verdades que la Iglesia Católica ha configurado y ha lanzado al mundo tienen que ver con la primera parte que les he comentado, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo inspirando al Romano Pontífice y a la Iglesia Católica. Bien, ¿y por qué lo quiso así? Porque si no lo fuesen, caerían los hombres de medios seguros, o sea, no tendríamos la posibilidad de llegar al fin, es lo que trata de decir Santo Tomás, pero la traducción me parece un poco complicada de entender. Dice, por consiguiente, ¿qué entendemos al decir que el Papa y la Iglesia son infalibles en materia de fe y costumbres? Que cuando enuncian o enuncian, como dicen los portugueses, enuncia e interpreta la palabra divina, no que pueden engañarse ni engañarnos en lo referente a lo que estamos obligados a creer y a practicar para conseguir la bienaventuranza eterna. Porque Dios se compromete en fe para que entienda quién es Dios y quién soy yo, el mundo, etcétera. Y entonces, pero después está el camino, que son las costumbres. Entonces, Dios no puede permitir que alguien, que un papa, un santo padre, desvíe el camino al cual estamos llamados a recorrer para llegar al cielo. Porque imagínate, si un hombre tiene el poder, en este caso el líder de la Iglesia Católica, de cambiar el camino para el cielo y por lo tanto no permitir que lleguemos al cielo, pues es gravísimo. Gracias a Dios ya llevamos 2000 años, porque vaya que ha habido intentos de cardenales, obispos, etcétera, de cambiar la fe. Bueno, al día de hoy estamos viendo en Alemania algo bastante concreto, por poner nombre y apellido, y es escandaloso, es herético todo lo que están haciendo, o la mayoría de lo que están haciendo allá. Mas, sin embargo, pues mira, siguen caminando con ese deseo de destruir la fe desde dentro de la Iglesia Católica. Dios no se los va a permitir, porque en cuanto a fe y costumbre, la Iglesia de Alemania se podría separar y se pudre y se seca, ¿sí? Porque cuando no están unidos a la vid, se secan sí o sí. Pero por ahora parece que les va todo muy bien, pero recuerden que Dios no se deja engañar, ¿sí? Bueno, ¿existe algún compendio de las verdades esenciales de la fe? Sí, Señor, el credo, el símbolo de los apóstoles. Y aquí vamos a leer rápidamente bueno, rezarlo porque es una oración muy bella, eh, el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Ahí está condensada nuestra fe. Cada vez que nosotros profesamos nuestra fe con un credo, estamos haciendo uno de los actos más bellos. No digo el más importante, porque es la Eucaristía, el rosario, la adoración, etcétera, pero uno de los actos más bellos. Y dentro de la misa, pues se puede recitar el credo en los domingos o las solemnidades, en pocas palabras. Y en cambio también en otras formas lo podemos, en el rosario, por ejemplo, muchos tienen la costumbre de recitar el credo para prepararse a rezar el Santo Rosario. Entonces, es una forma de recordarlo y de mantener vivas las verdades de nuestra fe. Dice, en la recitación del credo o símbolo de los apóstoles, ¿es el acto de fe por excelencia? Sí, Señor. Y nunca debemos de cesar de recomendar a los fieles su práctica diaria. Es un acto de fe. Y estamos hablando de la fe. ¿Cómo puedo crecer en la fe? ¿Cómo puedo disponer para que Dios envíe y fecunde mi alma con más fe? Porque es una virtud teologal. Pues aquí tenemos, haz o recita el credo de forma continua durante el día y que sea un hábito. Qué bonito oye, yo me rezo 7 credos o 10 credos al día. Qué bueno, porque estás disponiendo tu alma para que Dios fecunde con la fe o con los dones del Espíritu Santo. Bueno, ¿quiénes pueden hacer actos de fe? Solamente los que poseen la correspondencia virtud sobrenatural. Quien no tenga la fe infusa,
no puede realizar actos de fe sobrenatural. Luego, ¿no pueden hacerlo los infieles? No, señor, porque no creen en la revelación. ¿Cómo van a hacer un acto de fe en ese Dios que se revela si no creen en la revelación? Es una contradicción. Bien sea porque ignorándola no se entregan confiados en las manos de Dios, ni se someten a lo que de ellos exige, o porque habiéndola conocido, que también pasa, rehusaron prestarle sentimiento. O sea, yo conozco las verdades de la fe, que sería nuestro caso, y decimos no. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. ¿Pueden hacerlo los impíos? Tampoco. Porque si bien tienen por ciertas algunas verdades reveladas, algunas, no todas, los infieles no creen en nada, en cambio los impíos creen en algunas verdades reveladas, pero no en todas, y por lo tanto no están en plena comunión con Dios. Dice, fundados en la absoluta veracidad divina, su fe no es efecto de acatamiento y sumisión a Dios, a quien detestan, dice, aunque a pesar suyo se ven obligados a confesarlo. ¿Es posible que haya hombres sin fe sobrenatural que crean de esta forma? Sí, Señor. Y de ello imitan la fe de los demonios. El demonio cree en Dios, pero no tiene la gracia. Entonces, tienen esa fe, digamos, informe, pero creen en Dios y lo conocen y le temen y saben que ya les venció nuestro Señor. Entonces, los demonios tienen fe, pero no como virtud teologal, sino esa fe informal, esa fe que se mantiene en el infierno para que ellos reconozcan a Dios pues como su Señor, aunque lo odian y lo odiarán eternamente, pero lo reconocen como su Señor, o sea, un acto de fe. ¿Sí? Pero no como nosotros, esa es la diferencia. Padre, entonces si está, porque un acto de fe es una gracia, es un don, es un bien, me santifica, etcétera. Entonces, ¿cómo dices que en el infierno se puede hacer un acto de fe? No es la misma fe. No estamos hablando aquí es un acto que Dios permite que realicen los demonios para que sepan y creer en Dios. Y ellos conocen las escrituras mejor que nosotros. Imagínate, llevan miles de años observando al hombre. ¿Tú crees? Y son mucho más inteligentes. No conocerán las escrituras y ya saben que el Mesías ya vino, ya venció, ya se fue al Padre, dice, pero ahora está actuando a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a celebrar dentro de poco? Pentecostés. Dice, ¿pueden creer los herejes con fe sobrenatural? No. Sí, mira lo que dice, porque aunque admiten algunas verdades reveladas, dice, no fundan el asentimiento en la autoridad divina, sino en el propio juicio. Entonces, esta sí me parece que existe, esta no existe, etcétera. Entonces, ya es la parte humana aparentemente teniendo fe. Martín Lutero fue un engaño, él mismo, para él mismo, porque él, eh, sin fe, sin esa fe nuestra, sobrenatural, teologal, él empezó a hacer una serie de correcciones, algunas, digamos, correctas, pero después se mete en el plano doctrinal y destruye la fe católica. La destruye totalmente. Oye, ¿tenía fe? ¿Creía en Dios? Sí. ¿Creía en las escrituras? Sí, pero no igual que nosotros. Y no tenía la luz de Dios. Recuerda que la fe puede crecer por las gracias actuales que Dios me va enviando para incrementar mi fe. Pues en los herejes no existe. Dice, ¿pueden creer con fe sobrenatural los apóstatas? No, Señor. Con fe sobrenatural no. Porque rechazan lo que habían creído bajo la palabra divina, ¿no? Los apóstatas, o sea, conocieron a Dios, pudieron haber crecido en la fe, pero sin embargo rechazan o renuncian por miedo, por lo que sea, por comunidad, porque no le gusta la fe, etcétera, y renuncian, ¿sí? Bueno, ¿pueden creer los pecadores con fe sobrenatural? Pueden, ¿sí? Pero dice, con tal que conserven la fe como virtud sobrenatural. Y pueden tenerla si bien en estado imperfecto. Fíjate, ya no estamos hablando de la misma fe, sino que ellos tienen una fe, los pecadores, de una forma imperfecta. Dice, ¿pueden creer los pecadores con fe sobrenatural? Pueden, con tal que la conserven como virtud sobrenatural. Y pueden tenerla si bien en estado imperfecto, aun cuando por efecto del pecado mortal estén privados de la caridad, que es la que ilumina las virtudes. Pero el pecado mortal no destruye dos virtudes,
que nos pueden mantener vivos y de ahí se aprovecha Dios para que el hombre vuelva a Él, a pesar de que muchos se han alejado o nos hemos alejado por nuestros pecados. La fe y la esperanza. La caridad no puede sobrevivir al pecado porque precisamente rompe el amor en mi vida, ¿sí? Puede ser discreto, lo que sea, pero real rompe mi amor, mi corazón con Dios. Dice, luego, ¿no todos los pecados mortales destruyen la fe? No. ¿En qué consiste el pecado contra la fe llamado infidelidad? En no someter el entendimiento, por respeto y amor a Dios, a las virtudes sobrenaturales reveladas. O sea, Dios no creo en él, que puede, no sé, revelar una virtud a un santo a la cual yo debería imitar, pero es muy importante. Bueno, entonces solo queda la fe y la esperanza informes, así le llaman la teología. Y entonces, y ahí, fíjense, de ahí se sirve Dios para volver a traer al hombre. De otra manera, no, el hombre ya no volvería a Dios, porque lo ofende y encima no tiene posibilidades de amarlo, de conocerlo, de desearlo, se queda sin la oportunidad de estar con Dios, ¿no? Por eso Dios, fíjense, es que es infinitamente bueno que está buscando cualquier ocasión para que tú y yo nos salvemos. O sea, no se cansa de hacer, digamos, movimientos, es una forma humana de explicarlo, movimientos para llevar la salvación a nuestro corazón. Bueno, y siempre que esto sucede, ¿es por culpa del hombre? Sí, Señor. O sea, la infidelidad viene del hombre, porque resiste la gracia actual con que Dios le invita e impulsa a someterse. O sea, yo recibo las gracias de Dios para creer, para dar mi asentimiento a las verdades reveladas por Dios, pero sin embargo, yo puedo decir no las quiero, no las acepto, y lógicamente es una ofensa a Dios gravísima, pero sin embargo, yo puedo decir que no a esa gracia. Concede Dios esta gracia actual a todos los hombres con mayor o menor intensidad y en la medida prefijada en los decretos de su providencia. Sí, Señor. Todos tienen la posibilidad de creer en Dios. No todos lo creen, pero sí tienen posibilidad. Bueno, es grande y muy estimable la merced que Dios nos hace al infundirnos la virtud de la fe, la mayor de todas. Y tú nos dices, ¿cómo? Santo Tomás dice eso, es un error. Claro, porque ahora lo explica. Él se refiere que la fe, la caridad es la virtud más importante. Mas, sin embargo, la fe es la puerta por la cual yo puedo entrar a todas las virtudes. Entonces, es la primera en importancia, pero cronológica, pero en valor es la caridad. Y eso lo dice Cristo, lo dice San Pablo, o sea, digamos, confirmando, lo confirma San Pablo. Dice, ¿es grande y muy estimable la merced que Dios nos hace al infundirnos? Sí. ¿Por qué? Porque sin fe sobrenatural, yo puedo tener fe humana, yo puedo confiar en el panadero que me va a traer el pan todos los días. Es una fe, pero humana. Pero aquí estamos hablando de la fe sobrenatural. Nada podemos intentar en el orden a nuestra salvación y estamos perpetuamente excluidos de la gloria, si Dios no se digna concedérnosla antes de la muerte, que sería la fe, la conversión. Luego, cuando tenemos la dicha de poseerla, ¿qué pecado será frecuentar compañías, mantener conversaciones o dedicarse a lecturas capaces de hacerla perder? Pues gravísimo. Si tú pones en riesgo tu fe porque te juntas con personas, imagínate, ateos, a lo mejor hay gente muy culta que es atea, entonces tiene cultura, etcétera, y a lo mejor te puede confundir la fe y te hace daño y te la arrebata. Es un pecado gravísimo para el que lo comete, pero también a lo mejor yo puedo incitar a que otro pierda la fe con mi mal testimonio. Imagínate un sacerdote que se empiece a portar mal, pues hace un escándalo si su pecado se conoce. Entonces es un pecado gravísimo, haciéndolo espontáneo y conscientemente. Lógicamente podemos, ay, se me salió una palabrota, una blasfemia, ¿no? Pero tú querías verdaderamente blasfemar contra Dios. No, se me salió, ¿no? Aquí puede pasar algo similar, ¿no? No quiero faltar a la fe, mas sin embargo, pues por alguna situación pareciera que no tengo fe. Luego, cuando tenemos la dicha de poseerla, ¿qué pecado será
luego, nos importa sobremanera elegir con acierto nuestras amistades y lecturas para encontrar en ellas no rémoras, sino estímulo para arraigar la fe. Sí, es vital que tengamos amistades sanas y que nos lleven a Dios. Y lo que sí podemos hacer es salir a buscar a las personas que no tienen fe, los que persiguen la iglesia, etcétera, pero no para hacer comunidad, sino para invitarles a que se conviertan. Ya convertidos, podían formar parte de una comunidad religiosa, una diócesis, etcétera, un trabajo pastoral, pero antes no tengo contacto con ellos, o sea, rezo, le puedo ayudar a que encuentre la verdad, etcétera, pero no es parte de mi vida porque nos pueden quitar la fe. Las malas compañías, si no están formadas, nos pueden quitar la fe. Entonces yo tengo que buscar compañías que me hagan crecer en la fe. Bueno, seguimos. Ya estamos terminando, porque es un tema muy denso, si se han dado cuenta es denso, mas sin embargo, digerido poco a poco, vamos bien. ¿Existe algún otro pecado contra la fe? Sí, señor. La blasfemia, que muchos blasfemian en este mundo ahora. Dice, ¿por qué la blasfemia es pecado contra la fe? Por ser directamente opuesto al acto exterior de fe. Claro, la fe me ayuda a creer en Dios y cuando yo blasfemo estoy insultando a Dios. Entonces, es totalmente erróneo. Dice que consiste en confesarla de palabra y la blasfemia consiste en proferir palabras injuriosas contra Dios y sus santos. ¿Sí? ¿Es siempre pecado grave la blasfemia? Sí, señor. La costumbre de decirlas, proferirlas, excusa o atenúa su gravedad. En vez de atenuarla, la agrava. Porque si yo sé que estoy diciendo, digamos, blasfemias, pues yo que tengo fe, o debería tenerla, debo echar atrás. Y digo, yo ya de esto no hablo, o este tipo de palabras salen de mi vocabulario. ¿Sí? Bueno, es un pecado gravísimo, gravísimo la blasfemia. La costumbre de proferir las excusas, no, agrava, agrava. ¿Por qué? Porque yo la tenía y la negué. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque después, el próximo sábado, vamos a ver, fíjese, los dones del Espíritu Santo correspondientes a la fe, porque hay dones que van a ir a una facultad, el entendimiento o la voluntad, y precisamente porque cada don del Espíritu Santo, que son 7, tiene un trabajo específico, ¿sí? Tanto en la fe como perdón, en la inteligencia como en la voluntad. Bien, pues aquí nos vamos a quedar. Solamente recordarles, tuvimos una dificultad con, eh, con la transmisión en Facebook. Parece ser que ya nos ayudaron a restablecerla. Por lo tanto, pues ya un poquito tarde porque hemos terminado nuestro tema. Mas, sin embargo, el próximo sábado esperemos ya estar tranquilos y serenos con las dos transmisiones, Facebook y YouTube. Lo que sí les quería decir es que vamos a comenzar ya pronto, el 25 de mayo, 30 días para consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ahí estamos poniendo los grupos para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Viene el 24 de junio, Sagrado Corazón de Jesús, el 25 de junio, Inmaculado Corazón de María, y queremos hacer 30 días de preparación para consagrarnos o renovar nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús y renovarnos, porque muchos de nosotros estamos consagrados al Inmaculado Corazón de María, que es su fiesta. ¿Cómo no estar felices para renovar la consagración ese día? Entonces, lo vamos a ver en los grupos, ahí se anotan y van a recibir toda la información los que quieran consagrarse o renovar su consagración. También hay otros grupos de un curso muy interesante, precisamente de una señora que ha estudiado las virtudes y quiere hacer un curso. Yo aquí estoy explicándolos desde el punto de vista de cómo funcionan, pero después esta señora ha trabajado, Johanna Muñoz, ha trabajado las virtudes teologales y algunas morales de una forma que puedes llevar a la práctica y hacer ejercicios como workshops o talleres para hacer ejercicios para, digamos, vivir la virtud. Es una forma simple, bella, pero profunda, porque es espiritual, de vivir las virtudes, de cómo vivir de acuerdo a las virtudes, sea teologales o cardinal. Si se dan cuenta, complementa lo que estamos viendo en el día de hoy. Ustedes hacen ese curso, yo les voy a hablar desde la parte de fundamentos de las virtudes teologales y nuestra querida Johanna en este curso nos va a hacer el favor
de hablarnos desde la parte práctica de cómo se viven las virtudes. A mí no me da tiempo. Entonces, los que quieran profundizar en temas de virtudes y crecer en esa vivencia de virtudes, pues pueden anotarse ese curso. Les voy a dar mi bendición para que puedan descansar y nos vemos, si primero Dios, con este programa Dialogando con Santo Tomás de Aquino el próximo sábado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan santa noche, que descansen.